Estamos en vivo. Muy buenos días, comunidad educativa San Agustín. Hoy tengo el placer de anunciarles que estamos en la actividad conmemorativa del Día Internacional del Idioma Español y del Libro. El Día del Idioma Español fue el viernes 23, pero en vista de que teníamos un invitado especial para conmemorar este día, decidimos trasladar esta conmemoración para el día de hoy. Ya les voy a presentar nuestro invitado, pero primero vamos a tener el gusto de escuchar a nuestra rectora, la señora Flor de Azalia Villate Dortuda, que nos va a saludar el día de hoy. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Un placer para mí saludarlos en la conmemoración del Día del Idioma. Felices porque la verdad han hecho cosas muy lindas con toda su participación en todo lo que tiene que ver con la literatura y con la lectura y con la escritura. Le damos una cordial bienvenida al escritor Carlos Aguirre, quien ha sido una persona muy importante en la mediación y promoción de lectura en el departamento de Antioquia. Ha trabajado con la Universidad de Antioquia, ha trabajado con la Piloto. Hoy estuve buscando bastante información sobre él, pero pues me parece más interesante que él nos cuente todo lo que ha hecho y que nos anime para que nosotros celebremos con mucho entusiasmo hoy y todos los días el Día de la Lectura, el Día de la Escritura, el día en que la imaginación de nuestras palabras puede generar un impacto positivo y puede deleitar a todas las personas. Un abrazo, escritor Carlos Aguirre, y espero que su estadía en esta plataforma en la institución sea para su beneplácito y para nuestra ayuda. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, rectora. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Es una frase célebre de Miguel de Cervantes Saavedra. En el marco de la celebración del Día Internacional del Idioma Español, hoy nos acompaña Carlos Mario Aguirre Morales, el autor de la novela que estuvimos leyendo en nuestros encuentros de inglés y español, Madremonte. Él es filólogo hispanista de la Universidad de Antioquia, mediador de lectura del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, tallerista, escritor y sobre todo un lector. Hola. Muy buenos días, hola. Hola, Carlos. Muy buenos días. Muchas gracias por este evento tan bonito. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, la verdad, buenos días para todos, primero que todo. Me siento muy contenta de que Carlos Mario esté con nosotros y le agradezco mucho la generosidad por permitirnos tener contacto con esta novela tan poderosa, porque realmente fue muy impactante. Es imposible permanecer indiferente frente a la lectura de esta novela. Despertó muchas emociones en nosotros como lectores, ternura, miedo, a veces uno sentía como rabia, angustia y en algunas personas también como rechazo frente a ciertas circunstancias que son ahí narradas, pero es una novela que no nos deja indiferentes y yo creo que es un gran logro, siempre va a tener un impacto. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros, por permitirnos pues disfrutar de esta novela y bueno, se generaron muchísimas preguntas, vas a ver. Listo, Ana. Ay, discúlpeme, Carlos, antes de retirarme, pues voy a estar acá, pero voy a apagar mi micrófono y mi cámara. Le doy unas felicitaciones especiales y un agradecimiento a usted y al equipo de Humanidades por hacer estas actividades tan bonitas. Un abrazo. Muchas gracias, rectora. Gracias, doña Flor. Y muchas gracias también a nuestro autor invitado. Para mí es una experiencia muy nueva. Me complace mucho tenerlo acá y poder entablar este diálogo en torno a esta obra de Madremonte, que como decía la profesora Estela, suscitó tantos sentimientos, incluso lo disfrutaron los estudiantes mediante la lectura en voz alta, ya que no todos tenían acceso al libro. Nosotros accedimos al libro, lo compramos y eso nos permitió hacer la lectura en voz alta durante las clases. Bueno, es un privilegio para nosotros como lectores poder cuestionar al autor del libro que acabamos de leer.
poder conocer de primera mano aspectos de la historia misma y del proceso creativo que él tuvo para realizar este libro. Para comenzar, esta fue una de las preguntas más planteadas frente a lo que sería esta entrevista, y es: para comenzar, nos gustaría conocer acerca de tu vida en medio de libros de historias. Cuéntanos, ¿cómo fue el inicio en la literatura? ¿Cómo iniciaste en la literatura, en este maravilloso mundo de la literatura? Bueno, buenos días. Nuevamente, pues, como muchas gracias por la invitación, por eso tan bonito, pues, de que se tomaran el tiempo de leer la novela. Eso siempre para uno, pues, es muy, muy gratificante y muy bonito, sobre todo porque uno le dedica, pues, un tiempo y un esfuerzo mental y físico a esto de escribir, y que haya personas, pues, que reciban eso con gusto siempre es, pues, algo muy bello. No, en estos días, pues, que me preguntaban lo mismo, yo contaba que, pues, yo tuve el privilegio de que en la escuela donde estudié, pues, tuve muy buenas profesoras de literatura, y eran profesoras a las que les gustaba mucho leer. Y ese para mí, pues, es un ingrediente fundamental para cualquier niño que esté estudiando, para generarle el gusto por la lectura. Si el niño ve que los profesores disfrutan de la actividad de la lectura, de verdad les gusta leer, ya van a tener garantizado, pues, como el gusto, y que se convierta la lectura en un hábito. Entonces yo recuerdo mucho a mis profesoras de primaria, que eran muy buenas lectoras, que me recomendaban, pues, muchos textos y me alentaban bastante a escribir, porque yo me animaba mucho con las tareas cuando eran de escritura, y se notaba, pues, desde el principio que me gustaba mucho. Y adicionalmente a eso, pues, tuve la fortuna en mi casa de que a mi mamá le gustaba leer. Digamos, ella ya no lee tanto ahora, pero por la época en que yo era niño ya leía mucho y tenía una buena biblioteca en la casa, una biblioteca chiquita, pero tenía muy buenos títulos. Muchos de ellos eran, pues, de historias de terror, y ella me recomendaba, pues, esos textos, y eran textos muy para adultos. Eso es lo gracioso, que ella no me recomendaba casi nunca, pues, como textos para niños, sino que desde muy niño me pasaba textos que eran como muy para gente grande, historias muy violentas, historias muy sangrientas, historias como con mucho contenido sobre el desarrollo de la sexualidad, pero eran de todas formas, pues, historias muy fuertes, que a mí me gustaban mucho, y me gustaban tanto que me decidí, pues, como a tratar de hacer lo mismo, pues, a sentir esa misma emoción que me provocaban esos libros, escribiendo historias. Y pues ha sido un trabajo, un recorrido muy largo, y aquí va. Esto también es más o menos nuevo para mí. Digamos, es como la segunda vez que una institución educativa me invita a conversar con ellos, y es muy lindo, sobre todo, saber que hay jóvenes leyendo, pues, lo que escribí, y que hay jóvenes disfrutando eso e interesándose por la literatura a partir de lo que hice. Eso es como una retribución bonita a todo ese proceso de lectura que viene desde la infancia. Bueno, como nos decía Carlos, él se ha ido por el camino de la literatura de terror. Vemos que la literatura de terror es muy política, realmente es una crítica muy dura a la sociedad y al mundo, pues, que vamos viviendo. Nos gustaría saber cuáles fueron las experiencias que te llevaron a escribir esta novela. Bueno, a Madremonte, digamos que eso fue un proceso de varias etapas, porque inicialmente la idea surgió a partir de un curso de escritura. De hecho, Estela y yo íbamos a ese curso de escritura juntos. En ese curso de escritura, la tarea fundamental era que los participantes, todos, incluyéndome a mí que lo dirigía, escribiéramos una historia muy cotidiana, muy normal, pero tomando el elemento agregado de una de las criaturas de los mitos, las leyendas de Antioquia. Entonces a mí me gustaba mucho, desde hacía mucho tiempo me llamaba la atención el personaje de la Madremonte, y traté como de hacer eso, investigar todo lo que pudiera sobre esa leyenda, investigar todo lo que pudiera sobre imágenes de esa leyenda, versiones en toda Latinoamérica, porque hay muchas, y enmarcar esa historia en un contexto urbano muy cotidiano. Y lo que se me ocurrió fue, pues, poner una pareja de recién casados
en medio de toda esa situación. Pues tenía como la referencia de mi vida, de mi propia vida matrimonial. Entonces fue un poco como jugar con eso, jugar como con los elementos de la leyenda y contar, pues jugar con mi propia historia e inventar a partir de ahí. Lo charro fue que inicialmente yo hice una versión que iba a ser un cuento, o sea, una versión muy cortica, y esa fue la versión que se presentó en ese curso. Pero luego yo sentí que eso estaba incompleto, o sea, a la historia yo sentía que le faltaba algo. Entonces, cuando se terminó el curso, yo empecé a trabajar en un call center. Y eso fue muy triste porque esa vida en el call center es muy estresante, es muy pesada, no es un trabajo pues en el que uno se sienta útil todo el tiempo, es una cosa de trabajar bajo presión muy horrible. Me parece muy triste pues como que esos servicios tan necesarios por dentro sean otra cosa pues tan de explotación. Entonces lo que yo hacía es que cuando me iba para ese trabajo, yo me iba a pie, me llevaba una libreta y escribía en la libreta lo que yo sentía que le faltaba a la historia. Y cuando estaba en mi puesto de trabajo, a veces cometía pues como la irreverencia de que cuando había pausas y no había clientes que atender, pues entonces yo tomaba mi libretica y hacía apuntes, escribía un párrafo, una frase, cualquier cosa. Entonces se escribió como en momentos de mucha tensión y de mucha dificultad económica y mucha dificultad laboral. Y la historia inicialmente pues tenía como el argumento de que estos personajes de esta pareja llegaba a esa casa, descubrían una humedad al fondo, de ahí a partir de ese descubrimiento empezaban a pasarles cosas raras, pero yo sentía que faltaba una parte muy importante, y lo que escribí pues en ese periodo que les cuento fue el capítulo 5 de la novela, que yo siento que es un capítulo fundamental porque es la única parte donde la historia, la protagonista habla en primera persona y cuenta su propia historia. Y yo creo que cuando logré terminar eso, ya eso le dio un equilibrio tremendo a la historia y quedó completa. Y bueno, se publicó después, afortunadamente. Sí, Carlos, sí tienes razón. Incluso cuando leímos ese capítulo, el quinto capítulo, que es durísimo, a mí se me salían las lágrimas cuando Cintia narraba lo que estaba viviendo. Incluso pues que ese temor de que iba a ser violada, de que iba a hacer tantas cosas, que iba a estar lejos de su papá y le iban a pasar tantas cosas, y los pelados también conmovidos. Y nos gustó pues de cierta manera reflejar esa realidad que sabemos que han sufrido tantas chicas, tantas personas que uno sabe que les ha pasado esas situaciones, ¿cierto? Y tantas mujeres desaparecidas. Como decías, es un capítulo que nos llegó. Bueno, yo creo que las siguientes preguntas que te voy a hacer, yo creo que de cierta manera ya las respondiste con tu intervención, pero a ver si quieres, digamos, que añadir algo a lo que te voy a preguntar. Siempre que leemos, nos preguntamos qué le está pasando a los autores en su cabeza para crear ciertos temas, ciertos personajes, ciertos ambientes, ciertos escenarios. ¿De dónde sacaste la idea para escribir esta novela? Ya nos contabas que fue a partir de este trabajo del taller de escritura. ¿Cómo fue el proceso creativo? Ya nos estabas contando que fue a partir también que estuviste en el call center y que aprovechabas esos momentos como para completar ese cuento que creías estaba incompleto. ¿Y cuánto te demoraste en escribirla? ¿Podrías ampliar algo más sobre estas preguntas? Sí, mira, el proceso pues completo de escritura realmente fue 1 año y medio. Porque, sí, digamos, el curso del que les hablé empezó como a finales de 2016. Yo dejé luego, pues, como esa versión quietica casi 1 año completo durante 2017. Y durante todo 2018 ya terminé, pues, como lo que me faltaba. Hice esa parte como de complementarlo. Y, o sea, no fue un proceso continuo, pero, o sea, la historia estaba ahí todo el tiempo y me estaba insistiendo, pues, como... Eso a veces pasa con las historias cuando uno se mete muy de lleno en ellas. Es como si la misma historia lo reclamara a uno, como venga, escríbame, pues que para eso empezó. Entonces fue muy bonito porque, aunque fue un periodo más bien largo, yo sentí que como que la intensidad de la historia misma hizo pasar ese año y medio muy rápido, y ya después lo que ha venido luego ha sido también como muy a la carrera todo. Pues yo no me esperaba ni siquiera que el libro le gustara a alguien y decidieran publicarlo. Eso fue toda una novedad,
pero pues es lo que yo digo y he dicho de pronto en otros lugares, es una recompensa bonita que uno le dedique ese tiempo, que uno siente a veces que está perdiendo, ¿cierto? Porque muchas veces, como uno no sabe si eso le va a gustar a alguien o no, si le va a llegar a alguien o no, uno siente que está perdiendo literalmente el tiempo, que uno debería estar haciendo algo productivo, haciendo otra cosa que de verdad sirviera, y no simplemente dedicándose ahí pues como a volcar su imaginación en las palabras. Es bonito y es gratificante pues que ese tiempo no sea perdido. Te cuento un dato curioso. Cuando lo íbamos a comprar, pues cuando en el área de humanidades decidimos que la actividad que íbamos a tener iba a ser la entrevista contigo y que íbamos a leer el Madre Montec, llamamos y mi libro estaba totalmente agotado. Me dijeron que llamara al otro día para poder conseguirlo. Entonces, mira que sí le ha gustado a mucha gente. Qué rico, qué nota. Bueno, bueno, yo quiero traer pues una pregunta de una compañera, la profe Berenice Vargas. Ella tiene una formación con cierta afinidad a la tuya, Carlos. Ella es lingüista, entonces muy gomosa con este asunto de las palabras, de la lengua, de todo esto. Y ella resalta que en la página 30 aparece la palabra tarches. A ella le llamó mucho la atención esta palabra y le gustaría saber por qué la incluiste en la novela, dónde nace, por qué es relevante, cuál es la historia de esta palabra. Y la segunda pregunta tiene que ver precisamente con el capítulo 5 y pues que narra estos hechos tan inquietantes y que aunque a diario los vemos en las noticias, en la novela nos tocan más. O sea, todo el tiempo vemos lo que se narra ahí en otros productos culturales, en los videos de ciertas canciones, en telenovelas, pero en la novela resulta muy, muy impactante. Eso lo vimos pues como en las familias y en los estudiantes. Entonces pregunta Berenice, ¿por qué es importante darle la palabra al personaje? ¿Por qué es tan importante que Cintia hable con su propia voz? Aunque el manejo de la lengua que ella hace no sea el formal y en muchas personas choque porque no es lo que esperan encontrar en un libro pues publicado. Entonces, esas son las dos preguntas que hace nuestra compañera Berenice, para ver si nos contestas. Mira, hay una cosa interesante pues con esa palabra, que fue como un homenaje muy bonito que yo quise hacerle a una pareja que yo conocí antes de conocer a mi esposa. Era una pareja de chicas, ¿cierto? Eran dos mujeres que estaban enamoradas, pues, y tuvieron pues una relación cortica. Lastimosamente, pues no siguen juntas hoy en día, pero se quisieron mucho, era una relación muy bonita. Mi esposa y yo luego pues logramos salir con ellos luego, éramos como dos parejas amigas, ¿cierto? Y pasábamos muy bueno, nos reíamos mucho, conversábamos, nos recomendábamos textos, todo esto. Y ellas tenían esa expresión, ellas usaban esa expresión tarches para referirse como al momentico exacto en que pasa de la tarde a la noche, o sea, el momento del atardecer, en que generalmente muchas personas pues cuando tienen tiempo libre están de pronto en un parque, en un sitio alto, mirando el atardecer. Ellas bautizaban eso así. Y digamos entonces cuando yo estaba pensando en una de las primeras escenas de Cintia y Guzmán en la terraza, tomando ellos cerveza y viendo el atardecer, viendo pasar los pájaros, no sé, se me ocurrió así de una ponerle esa palabra ahí y homenajearlas a ellas. Pues yo sé que va a ser muy triste si ellas luego leen el libro, yo no sé si se lo han leído, y van a encontrar esa palabra ahí que les va a recordar que tuvieron una relación alguna vez. Son esas cosas bonitas que uno trata pues como de dejar ahí en la literatura, y que son claves sobre todo para los amigos, o sea, como mensajes que uno logra dejarle a los amigos, claves escondidas dentro de los libros, que no todos los lectores las van a captar, pero que probablemente pues les van a dar cada uno su sentido de acuerdo a cómo vivan la vida. Entonces eso fue pues algo muy bello. Eso con respecto a esa palabra. Y lo otro, la importancia de darle voz a Cintia, es porque, bueno, había una relación
desde el principio de la historia había una relación pues muy estrecha entre el personaje de la Madre Monte como tal, el personaje de la leyenda, y el personaje femenino. Se suponía que iban a tener pues como una especie de conjunción ellas dos, y que digamos la invocación que hace Guzmán cuando le reza a la Madre Monte era una manera pues como de solicitar protección para ese personaje a raíz de algo muy fuerte que le había ocurrido. Eso era lo que faltaba. Entonces estaba la oración en la primera versión, pero yo cuando leía eso no sentía como que hubiera pues la conexión necesaria entre la oración que él decía y la historia de Cintia. No tenía como suficiente. Entonces era importante que ella contara esa historia para que el lector sobre todo entendiera que ella es la protagonista. La protagonista es Cintia, no es Guzmán. Guzmán es como alguien que está ahí muy dispuesto a salvarla, a protegerla si no pueda, porque el poder al que se está enfrentando es mucho mayor, pero había que mostrar pues también que Cintia era un personaje fuerte, un personaje completo, un personaje que tenía pues como su propio drama y su propia historia, y que lo fundamental en la relación de ellos dos era contarse historias el uno al otro. Entonces él ya había contado, yo sentía que Guzmán ya había contado muchas historias, pero Cintia no había contado su historia más importante, que era la que la iba a definir a ella pues como un personaje fuerte para hacer pues lo que hace al final. Claro, sí. Por ahí dicen que uno no puede escribir sobre algo que no conoce, ¿cierto? Entonces hoy también nos gustaría saber qué pasó en tu vida, qué viviste o qué viste, o cuáles fueron esos acontecimientos que te marcaron o te obsesionaron para producir esta obra. Pues, sí, yo creo. Sí, es que esto demora un rato. Ay, qué pena, me estaban preguntando algo por acá. ¿Me puedes preguntar otra vez, por favor? Claro, yo te repito, que decía que es muy importante porque todos los que nos enfrentamos alguna vez al reto de la escritura, escribimos sobre lo que conocemos, ¿cierto? Lo que conocemos, lo que hemos vivido. Y hay situaciones muy duras, como lo del capítulo 5, también como tantas cosas que vivieron ellos, el vecino, la explosión. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué acontecimientos viviste tú que te marcaron o te obsesionaron para escribir esta obra o decir, me pasó esto y sería chévere incluirlo en la obra? Pues siempre fueron varias, o sea, como la historia está centrada pues en la pareja, había que recrear, digamos, como situaciones de una pareja recién casada, digamos, empezando a vivir, o a organizarse como o de cambio de casa. Eso. Entonces, por ejemplo, la primera escena, la escena inicial de la novela en que ellos están trasteando y ellos mismos llevan sus cositas de la casa, de una casa hasta la otra. Eso sí nos pasó a mi esposa y a mí. O sea, nos tuvimos alguna vez que trastear de ese modo, porque afortunadamente íbamos para un lugar pues cercano de donde estábamos viviendo y pasamos las cosas así. Y pues yo no tengo tanta fuerza para cargar un colchón yo solo, pero sí llevábamos muchas cosas juntos. Y yo luego cuando empecé a escribir la novela, pues no supe cómo más empezar y empecé por ahí, pues porque tenía muy fresca esa situación. Otra cosa que sí, digamos, también partió de un hecho real fue la presencia de este vagabundo que en la novela se llama Juan, y que todo el tiempo va donde ellos y les pide cosas y mendiga cosas como para ir a drogarse y trata como de venderles cosas y es un problema todo el tiempo porque ellos no se lo aguantan y luego se convierte en un peligro. Resulta que esa situación también nos pasó a mi esposa y a mí muy parecida, o sea, no exactamente como la cuento yo ahí. O sea, había un tipo que nos rondaba la casa y no nos dejaba dormir, nos despertaba a medianoche a pedirnos plata. Eso era una cosa muy aterradora, porque uno sentía que en algún momento el tipo se iba a volver violento, o que nos iba a atacar, o nos iba a hacer alguna cosa. Entonces, ya luego cuando yo estaba pensando en cómo hacer pues una historia de terror, en la que se sintiera terror de verdad, pues como esa situación nos había provocado mucho terror a nosotros, pues la incluí ahí también, le modifiqué varias cosas, lógicamente no pasó exactamente igual, y por ejemplo con respecto a la explosión, el tipo casi nos incendia la casa, eso sí pasó, pero digamos que no fue tan violento como lo narro yo, o sea, yo sí exageré la situación, la hice más violenta en el libro, porque pues no explotó nada, no murió nadie afortunadamente, pero el tipo sí se enloqueció una vez tanto que
puso un colchón en el techo de la casa y lo prendió, y los vecinos tuvieron que salir a apagar eso. Eso fue muy espeluznante, pero entonces yo me dije, listo, voy a utilizar esto, pero lo voy a hacer más atractivo, entonces lo voy a poner a que incendie la otra casa y que deje una pipeta de gas adentro para que la cosa explote y sea mucho más espectacular. Más dramático. Y mucho más dramático, porque además muere un personaje. Entonces es eso, es como tomar pinceladitas de la vida de uno y de pronto o narrarlas de una manera más simple o narrarlas de una manera todavía mucho más exagerada. Yo también puedo decir ahí pues que la historia que cuenta Cintia, o sea, la historia de ese secuestro ocurrió en la vida real, no así, pero digamos que sí conocimos una persona cercana que vivió una situación parecida, que por irse a una fiesta de pura bacanería, sin saber con quién se estaba metiendo, resultó secuestrada por un tiempo, por varios días, y tuvo la fortuna de que alguien le ayudó. Entonces, a partir de ahí también, digamos que decidí que la historia de Cintia tenía que ser así, tenía que atravesar como por un drama así de fuerte, pero que hubiera alguien que la ayudara, porque lógicamente ella tiene que pues, volver a contar la historia y terminar la historia de otra manera. Pero era un modo como de conectar esa historia que era muy fantástica y que iba a tratar sobre todo el asunto de la leyenda de la Madre Monte con una situación pues que es muy real, de la violencia de género ligada pues al asunto del secuestro, que a veces se ve como si fueran dos cosas separadas, como si el secuestro fuera un asunto netamente solo político, solo pues del Estado, y no tuviera nada que ver pues como con esa situación de violencia de género que sí pasa tanto y que no, digamos, de los que las autoridades lastimosamente no se ocupan tanto, y que por eso hay tantos casos pues reales de mujeres secuestradas que terminan muy mal y de desapariciones, y la idea era pues jugar un poquito con eso, darle la parte del dramatismo y no perder pues nunca el horizonte de que se estaba contando una historia de terror, que eso no iba a ser lo central, pero iba a ser central para el personaje de todas formas. Claro, y que incluso lo que mencionas ahorita de la policía y todos estos entes que nos deben proteger, también mira que el hijo o la persona que tenían en la casa, del dueño pues de la casa, era un militar, entonces eso también a uno como que lo conmociona. Sí, muchas gracias. Estelita. Bueno, ahorita nos decías, hola, bueno, ahorita nos decías que Guzmán no era el personaje principal. Sin embargo, es imposible no sentir cierta afinidad por este personaje. Pues no sé, es algo como que a uno le llega mucho. Entonces, una de las preguntas era por él. ¿De dónde sale esa personalidad tan particular de Guzmán? Ese gusto por el horror, porque él desde su arte quiere traer al mundo real sus pesadillas. ¿De dónde salen los traumas de Guzmán? ¿Qué fue lo que te inspiró para crear este personaje tan particular y que pues crea tantas afinidades con los lectores? Pues bueno, ese personaje, yo traté por todos los medios que el personaje central pues no, no se pareciera mucho a mí. Pero luego pues me di cuenta que era como muy inevitable. Entonces, inicialmente decidí como nombrarlo siempre por el apellido, por una cuestión fonética, porque habíamos visto en ese club de escritura de terror, que cuando los personajes tenían un nombre de 2 sílabas, digamos que tenían como mucho encanto y tenían mucho movimiento. Cuando los personajes, digamos, tenían un nombre de 3 sílabas, como que no funcionaba muy bien. Entonces la idea era pues, ponerle como un nombre que tuviera esa fluidez al momento de leer. Y luego, o sea, fue algo muy casual, que me di cuenta que el apellido Guzmán tiene un significado que le da mucho sentido pues a la forma como se construyó el personaje. O sea, el apellido Guzmán, hasta donde yo sé, significa dispuesto para la batalla. Y eso es Guzmán. O sea, Guzmán es un tipo que está dispuesto a proteger a Cintia a como dé lugar. O sea, el tipo está tan enamorado de ella que él digamos que suprime lo que es su propia vida por el bienestar de ella. Y es una noción pues como de acompañamiento, de pareja más que de amor romántico, me parece a mí, porque también era la idea
luchar un poquito contra eso, no como que fuera el típico héroe súper fuerte que siempre va a estar dispuesto a salvar pues a su amada y que siempre va a poder protegerla y salvarla de cualquier peligro, sino un tipo muy común y corriente, que no fuera pues un gran guerrero, sino un artista, un personaje sensible, y que de todas maneras su amor por su pareja lo hiciera estar dispuesto a enfrentarse a lo que fuera, el tipo de peligro que fuera. Y eso significaba pues como muchos problemas para el personaje de Guzmán, porque ya estaba decidido que Cynthia iba a estar enfrentada pues a unos villanos muy fuertes, sobre todo a ese villano súper fuerte pues que es ese personaje Juan, que se convierte pues en algo tan peligroso hacia el final. Entonces fue darle como un poquito de la sensibilidad de la escritura, pero traducida en la pintura. Yo traté de ser pintor, pues, o de ser dibujante, por lo menos, que es lo que quería hacer Guzmán cuando era niño, pero no continué, porque digamos que sentí más afinidad por las palabras. Entonces, darle a Guzmán la posibilidad de que él sí fuera dibujante, es decir, que el personaje fuera algo que yo no logré ser, era como proyectar ahí esa situación para que se pareciera y no se pareciera al mismo tiempo a mí. No quería pues que el personaje fuera escritor, quería que sí tuviera como una afinidad con el arte, con algo que yo hubiera intentado hacer, pero no que fuera escritor. Y además, digamos que había adicionalmente como una idea que yo he descubierto que en Latinoamérica la han tratado distintos escritores cuando tratan pues como de interpretar el asunto del conocimiento ancestral de los indígenas. Y es que quienes pintan o quienes crean arte pictórico en realidad están como haciendo una invocación de un mundo que solo ellos ven, y al ponerlo en la pintura pues lo traen a esta realidad. Entonces esa cosa medio mágica, medio chamánica que tiene la pintura, pues resultaba muy adecuada para el asunto de la invocación luego de la Madre Monte. Realmente Guzmán junto con Juan, ¿cierto?, el personaje villano, son como dos chamanes, son como dos sacerdotes, solo que únicamente Juan está consciente de esa situación. A Guzmán no sabe que él tiene como ese poder, él simplemente lo ve como la afición al arte común y corriente que podría tener cualquier aficionado al dibujo o a la pintura, pero se supone pues que lo que se desprende de ahí es que como él pinta a la Madre Monte, él también ayuda pues la situación en el terreno donde están, ayude pues a esa invocación final donde ya la Madre Monte aparece. Entonces era darle pues como ese matiz mágico al dibujo, al arte, de una manera muy natural, que no se sintiera pues exageradamente fantástico, sino que naturalmente estuviera ligado al argumento de la historia, y por eso es pues tan importante. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer aquí una breve pausa para que nos cuenten cómo estamos conectados, cuántas personas nos acompañan en Facebook, en YouTube. Y también muy importante las preguntas que hay en el chat, pues también sería muy bueno que Carlos las resuelva. Bueno, muy buenos días para todos. Un gran placer tener a nuestro invitado Carlos Aguirre en esta mañana celebrando nuestro Día Internacional del Idioma. Tenemos conectados en este momento en Facebook Live 220. Nos acompañan 220 personas. Tenemos una pregunta por acá de Matías Velázquez Usme. ¿Qué te inspiró a empezar a dedicarte a la escritura de libros? Aunque yo creo que al principio ya dijiste un poco acerca de eso, pero para que le digas al estudiante, además de eso que te inspiró, ¿qué otra cosa te inspiró a escribir? ¿Y qué otra enseñanza nos daría el libro a evitar excesos y alejarse de los peligros? Pues a ver, yo siempre me acuerdo de un cuento que leí, yo creo que tenía entre 5 y 7 años, no me acuerdo, pues estaba muy niño, en la biblioteca La Floresta, que cuando eso no se llamaba Biblioteca La Floresta, sino que se llamaba El Núcleo, si no estoy mal. Y allá había un cuentico infantil que era la historia de un elefante
que se tenía que escapar de los cazadores, estaban en temporada de cacería y el elefante se tenía que esconder. Y pues un elefante es un animal muy grande y tiene el problema grande que pues no es fácil esconderse. Entonces yo empecé a leer esa historia y empecé a sentir como mucha ansiedad, mucho miedo por ese elefante. Entonces estaba ocupado. Resulta que en la historia el elefante empieza a tratar de esconderse y no lo logra, ¿cierto? Entonces le pide ayuda, por ejemplo, a una guacamaya, y la guacamaya le da un montón de plumas para que se esconda y el problema es mayor, ¿cierto? Porque entonces un elefante lleno de plumas es más llamativo. Luego le pide ayuda al cocodrilo, creo. El cocodrilo le dice, bueno, escóndase a ras del agua como hago yo, que solamente dejo afuera como las fosas nasales. Cuando el elefante hacía eso, le tocaba dejar la trompa por fuera, entonces era igual de llamativo. Y lo mismo, él le preguntaba a cada animal como, bueno, ayúdenme a esconderme. El animal le decía pues como su propia técnica de camuflaje y no le servía porque él siempre quedaba más llamativo. Entonces me acuerdo que pues, yo estaba ya tan asustado y tan preocupado por el elefante que yo cerré el libro. Yo cerré el libro, ni me preocupé por saber quién lo escribió, ni me preocupé por mirar el final. O sea, me dio tanto susto que yo no quise leer ese final. O sea, a mí me da mucho miedo que pues yo estaba seguro de que al elefante lo iban a matar. O sea, yo ahora entiendo ya grande que seguramente el elefantico se tuvo que haber salvado de algún modo, ¿cierto? El elefante tuvo que haber tenido un final feliz. Solo que yo quedé tan impactado que yo sí me acuerdo pues que después de eso yo quedé fue con ganas de hacer lo mismo. Entonces cada vez que en la escuela ponían la tarea de hagan un cuento con tales palabras, pues yo me empeliculaba tanto recordando esa historia del elefante que trataba de crear historias así, historias que crearan mucho miedo, que generaran pues como mucha ansiedad en los lectores. Y ha sido un proceso muy largo porque pues uno no logra eso de primerazo, ¿cierto? Uno tiene que estudiar a muchos más autores, leer muchas más cosas y digamos equivocarse muchas veces escribiendo para lograr eso. Pero yo creo que fue a partir de ahí, ya luego que digamos empecé a leer a Edgar Allan Poe, a Howard Phillips Lovecraft, que son autores de terror, y a otros autores de terror pues que me recomendaba mi mamá, a C. Terry Klein, a Stephen King. Yo cada vez quedaba más fascinado y me fascinaba tanto que siempre, digamos, la respuesta mía cuando terminaba de leer un cuento, una novela que me dejara muy impactado era esa: yo quiero hacer esto, yo quiero ser capaz de hacer esto mismo. Y de ahí fue que empecé pues como con el estudio de la literatura desde muy temprano. Y no sé si digamos sea posible decir que la literatura de terror pueda dejar enseñanzas frente a eso que plantean ahí de evitar excesos o de no hacer ciertas cosas, no comportarse de cierta manera. Es más bien como que la literatura del terror muestra que, como sea que se comporte una persona, así sea que evite esas cosas, muchas veces las tragedias son cosas inevitables, pues por muchas buenas intenciones, muy correctas que sean y lleven su vida de una manera muy correcta, pues a veces la desgracia o la fatalidad pues nos persiguen a todos los seres humanos y nos pasan cosas malas, incluso cuando sentimos que no nos merecemos que nos pasen cosas malas. Entonces yo creo que una persona sí puede, digamos, deducir a partir de la lectura de un texto de terror que es mejor evitar ciertas situaciones, que es mejor comportarse de cierta manera, pero creo que más allá de eso, lo que se trata pues como de transmitir es la idea de que el mundo es una cosa muy fuerte, es una cosa muy brutal, que uno lo que tiene que hacer pues es anteponerle como una actitud lo más positiva que pueda y digamos encaminarse en un proyecto de vida que por lo menos le haga sentir a uno que la vida está teniendo sentido, porque digamos lo cierto es que la fatalidad, eso es lo que muestran las historias de terror, es siempre superior pues como a todas las expectativas que uno tenga. Entonces, más que enseñanzas, es como proponerse a partir de esa lectura a encontrar sus propios caminos, sea cual sea. Pero el libro en sí no da la enseñanza, sino que te pone en disposición de encontrar lo bueno en medio de tanta cosa mala que a veces tiene pues la vida y sobre todo la vida en las ciudades.
Es verdad, Carlos, o sea, siempre el libro nos va a traer muchos interrogantes y nos va a plantear nuevas formas como de enfrentar el mundo. Hay algo que nos llama la atención y es que las leyendas de la región andina, bueno, de Colombia en general, siempre son en contextos rurales. Pues al principio nos hablaste un poquito de esto, pero nos gustaría saber por qué actualizar el mito acá en Medellín, precisamente una de las ciudades más industrializadas de Colombia, en pleno siglo XXI, en plena crisis ambiental, porque sabemos que estamos a esto de destruir el mundo. ¿Por qué es importante actualizar este mito? Bueno, primero porque fue como la propuesta de la tarea de aquel club de escritura, iba mucho en el sentido pues de que esas historias las seguimos escuchando diariamente, las personas que vivimos en la ciudad. Muchas veces somos nietos, bisnietos, hijos de personas que conocieron, digamos, esas historias de primera mano en un ambiente rural. Entonces uno sigue teniendo, así no quiera, mucha superstición a partir de esas historias. No es que estén como tan alejadas de lo urbano, sino que las asociamos pues a lo rural, pero están ya, digamos, interiorizadas en lo que es como nuestra cultura narrativa, ¿cierto? Entonces, digamos que como la idea era plantear pues una historia sobre una de estas criaturas de los mitos y las leyendas, pero darle pues como un contexto muy cotidiano, a mí se me ocurrió que lo interesante sería, para que eso funcionara bien, poner a los personajes en un contexto en que, digamos, esas dos realidades estuvieran más o menos presentes, la realidad urbana y la realidad rural. Entonces, por eso, digamos, ellos están viviendo en una periferia donde esas dos situaciones se presentan constantemente de una manera muy natural y se entrecruzan, ¿cierto? Porque son lugares que están muy cerca del campo, en el que hay que hacer faenas de campo todos los días, pero igual hay que pasar al lado de la ciudad e ir al supermercado, ir al de uno, al Justo y Bueno, pero entonces uno vuelve y están las gallinas, y están las luciérnagas, y está el viento pasando por los árboles. Es decir, estaban como esas dos realidades muy juntas y la idea era pues como ponerlas ahí para que luego cuando el personaje de la Madremonte haga su aparición no sea pues como tan súbito, como tan traído de los cabellos, ¿no es cierto? Pero frente a eso también digamos que hubo una novela que a mí me sirvió mucho para hacer eso, o sea, para utilizar bien esos dos elementos. Y es una novela de Stephen King muy famosa y muy buena que se llama Cementerio de Mascotas. En esa novela pues se cuenta fundamentalmente como la historia de una pareja de esposos que se van a vivir a las afueras de la ciudad. Entonces él es médico, la esposa es profesora, tienen 2 hijos y un gatico. Y resulta que se van a vivir a este lugar y a unos metros de este lugar hay un cementerio que tienen unos niños donde entierran pues a las mascotas que se les mueren, pero varios metros más allá de ese cementerio hay un cementerio indígena, un cementerio que utilizaban los indígenas para hacer rituales de resurrección. O sea, llegaban allá a enterrar a seres que querían que resucitaran, y la cosa es que era un terreno maldito y lo que resucitaba no resucitaba igual, ¿cierto? Lo que regresaba de la muerte regresaba cambiado, totalmente transformado. Entonces, digamos que esa historia a mí me dio la clave para combinar las dos cosas, como para poner personajes de ciudad con preocupaciones de ciudad en un ambiente rural y que se conectara pues como con una gran leyenda de un pueblo indígena, que en el caso de Stephen King, ¿cómo es que se llama? Bueno, se me olvidó cómo es que se llama el monstruo que aparece ahí, pero que es también muy famoso de varias leyendas indígenas norteamericanas. Es más o menos eso, es como utilizar pues como referentes literarios que ya existen, que ya han hecho eso, pero traerlo digamos al contexto más cotidiano de la ciudad de Medellín, y en eso también ayudaba algo que se mencionaba ahorita con respecto al discurso de Cintia,
que es muy antioqueño, que está muy ligado pues al habla antioqueña, y el habla antioqueña, digamos, incluso la manera en que hablamos aquí en la ciudad, es una herencia del habla rural, del habla del campo. O sea, no nos hemos desligado de eso. O sea, todavía somos montañeros, todavía somos campesinos. No hay realmente pues como una frontera así muy tajante entre vivir en el campo y vivir en la ciudad. Siempre estamos como alternándonos realmente entre esos dos mundos, y lo bonito democráticamente y políticamente sería ponerlos a conversar, que a veces por no ponerlos a conversar es que pasan, digamos, esas situaciones que mencionaba Estela, de los problemas ambientales, de los derrumbamientos, de la contaminación, porque no establecemos pues que hay una relación uno a uno entre lo que pasa en el campo y lo que debe pasar en las ciudades. Muy bien, ahora queremos hablar sobre un aspecto muy importante que tratabas ahorita en la obra, que era la pared, la humedad que tenía ahí, y que era como algo muy constante, y que uno también le da como ansiedad, como, bueno, arreglen esa humedad que está pasando. Iba varios, de la dueña de la casa mandaba personajes, pues, o personas que podían arreglar la humedad y no se arreglaba. Entonces la pregunta que quiero hacerte en este momento es que nos decías también que Guzmán y Cintia son dos personajes totalmente diferentes, ¿cierto? Y que por eso entonces digamos que los opuestos se atraen y se casaron. La diferencia en la forma de percibir el mundo en ambos personajes se evidencia al ver la pared de la habitación principal, la pared donde está la humedad. ¿Cuál era el verdadero significado de las manchas o de las burbujas en esta pared? ¿Y por qué Guzmán las veía y sentía diferente a como lo hacía Cintia y cualquier otro personaje del libro que podía apreciarlo? Sí, mira, eso fue, bueno, eso también fue más o menos real. En esa casa donde nos fuimos a vivir y que casi nos la queman, había realmente una humedad al fondo, pues en una pared por allá al fondo. Y era muy charro porque todos los días le quitábamos un pedacito de la pintura a la humedad. Y pasaba lo mismo, la misma situación maluca con el dueño del terreno, que le decíamos, venga, por favor, le estamos pagando el arriendo, estamos siendo cumplidos, arréglenos la maldita pared. Y no pasaba, pues mandaban un obrero a veces y le daban un retoque a eso, pero la humedad persistía, y a veces se nos inundaba la casa cuando llovía muy fuerte porque se filtraba el agua a través de la mancha esa. Entonces fue como otro elemento que yo dije, no, eso tiene que quedar en la novela y tiene que ser, o sea, tengo que darle pues como un sello importante a esa situación. Entonces resulta que en el libro La humedad, Guzmán le ve como el lado bueno porque él es artista. Entonces, claro, él tiene, digamos, la noción del muralista, que siempre va a haber como en la caverna, en la humedad de la caverna, la posibilidad de hacer algo bello con eso. O la función pues del pintor que hace murales, de que ve siempre en una pared la posibilidad de contar una historia, ver pues la pared como un texto. Entonces por eso digamos que Guzmán ve de eso diferente, o sea, él percibe que hay allí como una posibilidad de comunicación artística, mientras que por el lado de Cintia hay más bien un rechazo, porque ella empieza a percibir que probablemente hay una vida, ¿cierto?, surgiendo de esa mancha de la pared, que lo que se resulta pues al final es que la humedad no es tal, sino que es un portal, es el portal por donde va a ingresar pues la Madremonte a la vida real. Entonces el hecho de que Guzmán lo pudiera sentir así, pues es otra forma de decir de manera indirecta que él tenía pues una conexión desde el arte con la parte fantástica de la historia. Es decir, que él, digamos, va a sentirse muy influenciado por la cercanía de ese portal, y es a partir de la cercanía que tiene con esa mancha, con esa puerta, esa entrada al otro mundo de la Madremonte, que él empieza a pintar más. Y ustedes se dan cuenta que cuando él llega a la casa, él empieza a pintar cada vez más, y lo primero que pinta es a la Madremonte como la recordaba de su juventud, y luego empieza a pintar más y más y más criaturas. Es como si sintiera un llamado desde adentro pues de esa mancha de humedad, y es simplemente como la conexión entre el poder que él tiene desde su capacidad artística y ese portal, que digamos es un elemento muy tomado de las historias de Lovecraft, el autor que yo les digo pues de terror,
porque en las historias de él pasa mucho eso, que digamos llega un personaje a un lugar y ve, digamos, un dibujo en la pared, una mancha, un símbolo, y se supone que por ahí va a entrar un monstruo, una cosa horrible, a acabar con el planeta. Era la forma, pues, como de jugar también con esa influencia del género del terror. Ok. Bueno, otra de las preguntas que surgía, pues quedamos como antojados con esta novela, es ¿qué sigue después de Madremonte? ¿Será que Madremonte tiene una segunda parte o cuáles son tus planes a partir pues como de esta novela? Pues bueno, como fue la primera vez que hice como algo de búsqueda sobre los mitos y las leyendas, a mí me quedaron sonando muchos otros mitos y leyendas de Antioquia. Entonces inmediatamente terminé esa, digamos que me propuse buscar otro de los personajes de mitos y leyendas que me gustara pues así tanto como Madremonte y empezar de pronto a planear de manera similar una historia, una versión libre de esa leyenda. Entonces hay un personaje que también es pues como tiene el mismo nivel de fama que la Madremonte, que es el Sombrerón. Entonces ahí estoy escribiendo una novela, voy súper despacio, o sea, llevo 5 capítulos, pero estoy haciéndole supremamente despacio, que va a ser pues como una versión libre de esa leyenda, que va a tocar pues también como temas muy rurales, como pues las invasiones de grupos armados en los pueblos y de, digamos, esas historias que se cuentan dentro de los pueblos y que no trascienden como al interés del público en las ciudades. Es un poco explorar también pues como esa especie de divorcio discursivo que hay entre la gente de la ciudad y la gente del campo y agregarle nuevamente, digamos, ese elemento fantástico con la aparición pues de este personaje, el Sombrerón, que dentro de esta novela va a ser un villano, pues alguien muy malo, alguien que va pues como a causar muchos problemas. Y a partir de ahí he estado mirando, digamos que la idea de seguir con el terror, creo que es esa, creo que es una buena clave para seguir trabajando el terror en este medio, o sea, como para no tener que irme a Transilvania, ni contar historias de hombres lobos por allá con la luna llena en Europa, sino quedarme pues como en el conocimiento que tenemos acá, en las historias de terror que tenemos acá en Latinoamérica, que son precisamente esos mitos y esas leyendas de las comunidades indígenas. Entonces probablemente después de que termine esa del Sombrerón, me encarretaré con alguna otra, pues ahí están la Patasola, están los Jarasquín del Monte, está la Madre Agua, o sea, hay muchos personajes de donde agarrarse. Entonces es probable que haga una serie de novelas si me da el tiempo y la vida como para hacerlo. Y hay una que sí terminé hace poquito y que sí jugaba un poquito con la idea del vampiro, pero como se entiende el vampiro en Latinoamérica. Hay varias leyendas de vampiros de Latinoamérica y hay una en especial que a mí me gustó mucho, que es una leyenda de Centroamérica que se llama la Sucuyan. Y la Sucuyan es un tipo de vampiro bruja, ¿cierto? Es una vampira y al mismo tiempo una hechicera que puede dominar el fuego. A mí el concepto me encantó porque no he visto eso en vampirismo nunca. Entonces traté de trabajar pues esta historia por ahí. Yo creo que todavía le puedo hacer como algunos toques y podría ser pues como la próxima novela que siga como en esa línea de explorar las leyendas de Antioquia. Bueno, Carlos, muy amablemente, pues y muy generoso, nos donó 2 ejemplares de la novela Madremonte y los vamos a rifar entre los estudiantes que plantearon las preguntas. Entonces, si quieres, Carlos, nombras a los ganadores y nosotras se los estaremos haciendo llegar pues lo más pronto posible. Listo, pues a partir como del documentico que tuve, de las preguntas que me hicieron, que más me gustaron, los libros para... Voy a leer las dedicatorias pues que le dije a cada uno. Este es para María Alejandra Cardona. Que disfrutes esta historia y que el espíritu de Cintia Arboleda siempre te proteja. Ahí está. Ay, qué hermosura. Y este otro que quedó para Juan Andrés Ruiz.
Espero que esta historia no te provoque demasiadas pesadillas. Ahí quedó. Entonces ya Estela luego vendrá, me imagino, por estos 2 libros para que se los haga llegar. Sí. Y yo sé que a pesar de que ya se los leyeron, ojalá los relean, les guste mucho, porque yo le había preguntado a Estela si es posible que yo les pregunte a alguno de los estudiantes cuál fue, digamos, la escena que más le gustó del libro y me cuente, porque yo tengo una escena favorita, que es la escena de la explosión. Yo cada vez que vuelvo y releo la parte de la explosión es como, ay, tan bacano que quedó esto. Entonces no sé si algún estudiante, si hay posibilidad de que algún estudiante me quiera contar ahí cuál escena del libro le gustó mucho, como para yo saber también qué tan bien hice esto. A ver, por acá Juan Sebastián Carneiro, ay Dios, nos dice, bueno, Guzmán pintó un cuadro en un muro que le salió burbujas como si fuera acné, porque cuando se destruyó la pintura, luego la persona dibujada que se parecía a Cintia, pero de color verde como la Madre Monte, es una pequeña indirecta que Cintia fue la mutilada, como fue la Madre Monte. Ah, es una pregunta interesante. Sí, o sea, pues eso es una manera como de en un libro, anunciar que algo va a pasar, o sea, anunciarle al lector que algo va a pasar, pero sin decirle pues qué va a pasar. Entonces, digamos, como está narrada esa escena, es más que todo como para eso. O sea, inicialmente tiene como la intención de que el lector se sienta como despistado, como, ay, este señor está soñando cosas raras acá. Pero si se fijan bien, esa escenita sola es como una especie de premonición de lo que va a pasar en el último capítulo, ¿cierto? Porque ese primer sueño que tiene Guzmán, de verla a ella toda de verde y derritiéndosele y él no poder hacer nada, pues era una manera de anunciar que al final, o sea, sin decirlo, ¿cierto? Sin decirle al lector esto va a pasar, era una manera como de insinuar que al final iba a ocurrir algo parecido y que al final pues es mucho más intenso porque lo que ocurre es que el de la Madre Monte es también pues como una especie de fusión, ¿cierto? El personaje de la leyenda, esa diosa ancestral, se funde con Cintia y quedan pues como unidos en un solo ser. Entonces esa escena, digamos que está profetizada desde ahí, desde ese sueño, desde ese primer sueño que tiene Guzmán, viendo a Cintia toda pintada de verde. Muy bien, ya para ir cerrando, no sé, Zaira, si los estudiantes han respondido la pregunta que plantea Carlos, ¿cuál fue la escena que más les gustó? ¿Cuál fue la parte del libro como que a ellos más los tocó? No, hasta ahora no hay una respuesta a la pregunta que hizo Carlos, pero hay una pregunta que dice que ¿qué sentías al escribir esta hermosura del libro? Es una pregunta que hace una estudiante, Sofía Vargas, y quiere saber por qué sentía realmente al escribir esta hermosura del libro. Pues como son varios capítulos, digamos que son varias cosas distintas, digamos como que fueron momentos emocionales muy distintos. Entonces, al principio era como esa sensación bonita de estar creando un mundo, pues digamos como recreando el inicio de un mundo, el inicio de una relación de pareja, el inicio como de una construcción de una historia que no es romántica del todo. Pues yo sé que pueden decir que es romántica, pero a mí no me parece que lo sea. Es más bien como el encuentro de dos personas adultas que se saben pues que, digamos que aceptan que son imperfectas, pero a pesar de que son imperfectas deciden que van a vivir juntos y se van a cuidar y se van a apoyar. Entonces era mucho como digamos, confirmar que más o menos mi esposa y yo estábamos viviendo así y estábamos más o menos haciendo bien las cosas, aunque nos fuera tan mal económicamente a veces. Y hubo otros momentos que fueron pues, muy especiales. Un momento que no les conté, que también está basado, digamos, en una historia real, fue que yo una vez me fui para una finca como para despedirme de las fiestas universitarias. Universitario fui muy fiestero.
y decidí un día irme para una última fiesta y no volver a festejar nunca más ni a beber nunca más, y de hecho después de esa visita a esa finca no volví a beber. Y a partir de ahí fue que se me ocurrió luego la escena en que Guzmán se va para una finca con un montón de gente borracha, una fiesta gay donde solo hay parejas de lesbianas y de homosexuales, y él digamos que lo que hace, porque no logra entablar pues como comunicación con nadie, es hacer dibujos y regalárselos a todo el mundo. Era también una forma bonita de decir pues que era su única forma de comunicación con los demás, su propio arte, porque para mí es más o menos así, digamos que no tengo como mucha comunicación ni mucha conversación con mucha gente, salvo cuando es de literatura, y que creo que las personas me conocen mejor y me entienden mejor cuando leen lo que escribo. Era una forma pues como tratar de decir eso. Entonces esa parte fue muy triste porque pues en ese capítulo se narra la muerte de unos gaticos, no exactamente la muerte de los gatos pues que yo tuve, pero sí digamos que traté de hacer sentir como el dolor de esas pérdidas que son muy importantes. Muchas veces muchas personas no le dan pues como importancia a la vida con las mascotas, pero uno a veces llega a querer pues a las mascotas tanto como a personas, y uno las pierde y se siente muy mal. Entonces esas evocaciones, por ejemplo, me generaban mucha tristeza, pero digamos que al final, cuando terminé de escribirlo, lo que me pasa siempre al terminar de escribir una historia es que me siento contento de haberla terminado. Me propuse esta meta y lo logré. O sea, no todo el mundo tiene como la posibilidad de hacer eso. Eso es algo muy importante en la vida, que uno, digamos, pueda decirle a las personas en determinado momento, me propuse hacer esto y lo hice, ¿cierto? Superé como todas las barreras, me quité de encima como todas las preocupaciones, los propios obstáculos que uno mismo se pone en el camino, y logré cumplir una meta que me propuse. Eso pues creo que es lo más importante dentro del mundo de la creación literaria para mí. Bueno, aquí este comentario resulta muy interesante, lo voy a leer. Dice Paula Echeverry, mi escena favorita fue esa en la cual, luego de haber estado secuestrada por Juan, llega a su casa y no encuentra a su padre ahí. Es una escena bastante nostálgica, triste y desde mi perspectiva fuerte. Es impresionante la sensación que genera ponerse en los zapatos de ambos, tanto de ella como del papá, luego de no verla durante ese tiempo. Sí, ya recuerdo que el papá se había cambiado de casa, es bastante dura la escena. No sé si Carlos pues quiera comentarnos algo, ya para ir cerrando, pues que ya se nos está acabando el tiempo. No, eso sí, es una escena también muy fuerte, porque sí, era digamos jugar un poco como con lo difícil que es explicarse a las personas que uno quiere, y digamos que la idea no era hacer tan fácil pues la situación entre Cintia y su padre, pero sí había que resaltar digamos esa situación de esa relación entre ellos, porque es fundamental. O sea, ya Cintia había empezado a contar en una ocasión pues cómo era la relación con el papá, y digamos que es otro aspecto de la violencia de género que también debería ser más discutido a veces, ese asunto de que incluso las víctimas de esa violencia de género reciben de parte a veces de sus propios familiares, en vez de apoyo, muchos señalamientos. Entonces era un poquito jugar con eso, como hacer que el padre de Cintia no comprendiera inicialmente lo que le había pasado, es decir, que tuviera la idea de que simplemente su hija había cometido un acto de rebeldía y no que se había metido en un problema tan semejantemente grande, para que luego cuando tuvieran pues como la oportunidad de conocer la historia hubiera una reconciliación bonita, y a pesar pues de que el padre muere y la deja ya sola, sí se sintiera pues como que hubo una conexión entre los dos hacia el final, y que ella agradeciera haber tenido pues a ese padre, de haber sido huérfana, de que a pesar de que no fue un padre perfecto, pues estuvo por ella, que fue abandonada por su madre. Entonces, no, me alegra mucho, me da mucho pesar pues como generar sentimientos de tristeza. A uno le da pesar cuando a uno le dicen
lloré con tu libro, tal parte me hizo sentir muy mal, pero pues al mismo tiempo es bonito porque siente uno pues que sí volcó sentimientos reales en el texto. Pero mira, Carlos, que también por acá Sofía Vargas dice que a ella le gustó mucho la parte cuando llegó Onyx a la casa de Guzmán y de Cintia. A ella y sí, es una parte donde uno se enternece. Entonces, Sofía nos dice que a ella esa parte le dio mucha felicidad. Por acá Sebastián Carneiro nos dice que la parte favorita fue cuando Guzmán le dio los gatos a Cintia. María Eugenia Hernández dice que la parte que más le gustó fue que tuvieras presente hablar de un adolescente rebelde, que es una gran enseñanza pues para ellos. Y también Sandra Castrillón dice que a ella le gusta mucho cuando aparece la Madre Monte. Perdón, no, Sandra Castillo, la mamá del estudiante es Miguel Ángel Sánchez de 7-1, que le gusta muchísimo pues cuando aparece la Madre Monte. Bueno, Ana María, ¿qué más tendrá para decirnos? Ok, no, quiero agradecer a Carlos Mario este rato tan ameno. Incluso mientras él hablaba tomé notas de algunas preguntas que debido al tiempo no se pudieron realizar. No, fue muy, muy gratificante. Es la primera vez que suelo tener esta experiencia de poder compartir con un autor del que leí la obra. Entonces le agradezco mucho. Y también quiero entonces en este momento anunciar a los ganadores de San Agustín en 100 palabras. Escribir es un acto de desasosiego y de intimidad con uno mismo para expresar ideas, emociones y sentimientos. Gracias a todos los participantes del concurso San Agustín en 100 palabras por plasmar en palabras y cuentos cortos sus sentires frente a la pandemia y la alternancia escolar. Los ganadores son, en sexto lugar quedó Matías Cadavid Montoya con Mi cuarentena con 95 reacciones. En quinto lugar quedó Daniel Zuluaga Morales con la Liga de la Limpieza con 110 reacciones. Cuarto lugar, Isabela Urrego Álvarez con una prueba para la humanidad con 114 reacciones. En tercer lugar quedó la estudiante Michelle Mejía Parra en pandemia con 193 reacciones. En segundo lugar quedó Samuel Álvarez Ortega con Aprendiendo a Vivir con el coronavirus y sacar lo bueno de cada situación con 207 reacciones. Y primer lugar para nuestro estudiante Dani Cadavid Borges con un verso melancólico de cuarentena con 220 reacciones. Listo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a los participantes en el concurso de San Agustín en 100 palabras. Y Carlos, muchísimas gracias por tu generosidad, por acompañarnos, por estar siempre dispuesto a enseñarnos acerca de la escritura, acerca del terror, de la importancia de la literatura de terror para entender de pronto mejor el mundo en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias de verdad. No, a vos, Estela, y a todo el equipo pues de trabajo, a Ana María, a Flor, muchas gracias. Esto es muy bonito, o sea, es muy lindo, de verdad, como les decía al principio, lo más bello de todo es que uno no sienta que perdió el tiempo escribiendo. Entonces, un mensaje que de pronto les puedo mandar ahí a los estudiantes es que si sienten pues como esa pasión por escribir, no la dejen perder nunca. Eso a veces es muy frustrante, porque es un mundo muy difícil, muy fuerte, muy lleno de influencias, como todos los mundos profesionales, pero es perseguir los sueños que uno tiene y digamos eso puede ser muy fuerte y muy difícil y suponer muchas tristezas a lo largo del camino, pero digamos ver estas pequeñas satisfacciones es como la recompensa bonita pues a tanto tiempo dedicado desde la soledad a las letras. Entonces adelante como con esos proyectos, escriban bastante y sobre todo lean bastante. Bueno, y a propósito de eso, ay, qué pena, doña Flor, leí ahorita en el chat participar del Club Juvenil Aquelarre, y ahí nos deja un correo, yo se los estaré compartiendo pues ahorita en el transcurso de la tarde. Carlos, muchas gracias, Carlos. El iniciador de ese proyecto de la caja viajera. No,
Eso es directamente del sistema de bibliotecas públicas de Medellín, que lastimosamente no lo tenemos acá en la Casa de la Literatura, pero esperamos en algún momento pues que funcione. Que funcione. Ay, bueno, muchas gracias. Muy amable. Eso es parte de la remuneración que debe recibir un artista, ¿cierto? Un literato. Muchas gracias. Dios lo bendiga. A ustedes de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Ok, entonces doy por terminado este encuentro. Quien respeta el idioma, escribe, lee y piensa mejor. Perdón, quien respeta el idioma, escribe, lee, piensa y ve mejor el mundo. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta conmemoración internacional del Día del Idioma Español. Desde el área de humanidades les invitamos siempre a cuidar nuestro lenguaje, a hablar y a escribir bien y sobre todo a leer. Son claves para una buena comunicación. Hasta pronto. Bueno.